Y también ya tenemos por acá, la verdad es que me da mucho gusto poder platicar con Kurt Hackebart, que es narrador, dramaturgo y periodista para la revista Jacobin, radicado en la ciudad de Oaxaca. Ya hemos platicado anteriormente con él y tenemos ahora un tema que queremos analizar con Kurt, porque recordarán que ayer el New York Times publicó un artículo en el que supuestamente funcionarios de Estados Unidos están denunciando el alineamiento del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, con el presidente López Obrador. Así que vamos a platicar de este tema. ¿Cómo estás, Kurt? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Adriana. Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el programa. Gracias. Kurt, tenemos mucho contexto, sobre todo porque quien lanza este supuesto pues un ataque o una situación ahí que pone en una incomodidad al embajador de Estados Unidos en México es el New York Times, que además es un medio muy cercano, muy vinculado en México, por ejemplo, con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y hay aquellos temas que me gustaría platicar contigo porque tú has sido, Kurt, sobre todo en los artículos que has publicado y en redes sociales, muy crítico de la posición, de la postura que tiene Estados Unidos con México. Y en esta postura que tiene el presidente López Obrador, digamos, diferente o completamente distinta a los anteriores gobiernos de sumisión, y pues parece que lo que incomodó, lo que desata o detona este artículo es que no asistió a la cumbre López Obrador, a la cumbre de las Américas, que también por otro lado se ve que el hecho de retomar o que el propio Ken Salazar habría dudado de la legitimidad de las elecciones en 2006 y también de que cuestionó de manera fuerte a María Amparo Casar, la actual presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, de sus intereses o de los intereses políticos de la organización. Parece que eso pudiera haber sido un detonante como para esta campaña que se ve que, pues, más que periodística es política, ¿no, Kurt? Sí, precisamente, Adriana. Lo que dijiste es la palabra exacta. Fue un ataque. No hay periodismo serio aquí, analizando el artículo, ¿no? Nos intentan vender la idea de que el New York Times es periodismo serio, ¿no? El periódico off the record en Estados Unidos, ¿no? Pero realmente, analizando el artículo de ayer, se nota que realmente es un artículo sumamente mercenario. Uh-huh. Fin es golpear, ¿no? Golpear a AMLO siempre. Y de paso también golpear a Salazar, el embajador estadounidense en México, y básicamente cobrarle la factura por el fracaso de Joe Biden en la Cumbre de las Américas. Esto me parece muy claro, ¿no? Además, yo creo que el presidente tiene razón, que no están nada contentos con su discurso en cuanto a Julian Assange, y eso de que hay que quitarle la Estatua de Libertad de Estados Unidos si no liberan a Assange. Es decir, ha habido una subida de tono desde este lado mexicano en ese respecto, ¿no? También otro tema ahí es el asunto de la reforma eléctrica, ¿no? Claro. Que separó la reforma eléctrica constitucional, pero la ley de la industria eléctrica ya fue avalada por la Suprema Corte. Ya los cambios ya están en proceso. Estados Unidos está amenazando con usar el TMEC en ese sentido, pero creo que están viendo que no es tan fácil. No es tan fácil aplicar el TMEC como pensaba que iba a ser, ¿no? Y eso está creando una gran frustración desde su lado. Y usaron básicamente su vocero ahí de New York Times para golpear, porque realmente analicemos el artículo. Es decir, desde el puro periodismo, ¿no? Que todos intentamos practicar con ética. Es un pésimo artículo. Es un pésimo artículo. Empieza a insultar a AMLO con una serie de adjetivos, ¿no? Dicen, por ejemplo, que AMLO es mercurio, ¿no? Mercurial en inglés, ¿no? Es decir, que es muy cambiable, ¿no? No volátil, eso. también usaban, ¿verdad? Volátil, volátil. Y luego usan la misma palabra volátil más tarde, ¿no? Uh-huh. No sustentan eso. Es decir, no hay ningún sustento de eso. Es una afirmación, es una adjetivización desde esos dos periodistas que hicieron la nota. De hecho, si acaso AMLO ha tenido unas posturas muy
pues, consistentes a lo largo de su carrera política. Que nos guste o no, Mercurio no es. ¿No? Luego dice que los embajadores estadounidenses, con toda la condescensión y arrogancia de que New York Times es capaz, los embajadores estadounidenses tienen que actuar con cautela en países gobernados por líderes volátiles. ¿Eso es periodismo serio? Es decir, es como un racismo, una tropicalización que México o todos esos países gobernado por un líder volátil y los embajadores estadounidenses tienen que actuar con cautela. Como si Estados Unidos no fuera causante de gran parte de la volatilidad del mundo actual, ¿no? Y de ahí procede, ¿no?, el artículo con todo este sesgo. Es decir, han llegado al punto, ¿no? Creo que el New York Times se ha dado cuenta que está perdiendo el control de la narrativa que tenía antes, que ya ni siquiera están intentando esconder, ¿no?, cubrir las apariencias. Dice unos párrafos más tarde que la economía mexicana se está desplomando. No es sustento. Bueno, lo último que yo vi, la economía mexicana creció 5% el año pasado y 2% este año. Se va a crecer. No. Podemos debatir si esto es suficiente o no, que debería mejorarse, pero desplomando no es el verbo que se aplicaría en este caso. No es periodismo serio. No lo es. Es un golpeteo obvio y burdo, ¿no?, usando el prestigio del New York Times con fines mercenarios, ¿no? Luego dice, finalmente, diciendo la parte silenciosa en voz alta, que las reformas energéticas amenazan a las empresas norteamericanas. Pues eso es. Anteriormente, si hubieran por lo menos intentado esconder esta afirmación. Ahora lo ponen tal cual, porque no les importa ya, ¿no? Es esta sensación que también vemos en los artículos de The Economist y otros, ¿no? Hay una irracionalidad tal y un enojo tal que ya ni siquiera intentan cubrir las bases del periodismo ético, sustentar sus afirmaciones, nada, ¿no? Y me parece de entrada es un artículo que da pena ajena, ¿no? Antes que cualquier otra cosa que luego podemos analizar, es un artículo que desde el puro periodismo da pena ajena, ¿no? Kurt, una pregunta también, platicando sobre este tema de Ken Salazar. Aquí en el programa, Julio y yo, bueno, y Julio también ha escrito columnas respecto a lo injerencista que ha sido desde su punto de vista el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en diferentes eventos, particularmente en este tema que parece que presionó mucho al gobierno mexicano sobre la reforma energética que comentabas, y que además, sin embargo, se ve que el presidente no se dio en muchas cosas. La reforma eléctrica no se dio, no se aprobó, pero la postura del presidente López Obrador no, digamos, no se ha movido mucho. Pero tú, ¿cómo ves este golpe hacia Ken Salazar? Y si realmente tú ves que haya una especie de acercamiento con el presidente López Obrador, como lo describe pues el New York Times, o qué tanto le preocuparía a Estados Unidos, porque sí llama la atención que quizá pues nosotros estamos viendo algo, independientemente de la forma que tenga el artículo, pues algunos episodios quizá de Ken Salazar o algunas declaraciones o reuniones pudieron llamar la atención de funcionarios de Estados Unidos respecto a su gestión. ¿Cómo ves tú si se acerca, si hay algún tipo que tú veas de acercamiento o alineamiento de Ken Salazar con López Obrador? Sí, pregunta muy interesante. Como Julio ha dicho, y estoy muy de acuerdo con él, y tú también has comentado, Ken Salazar no es un pan de Dios, ¿no? Es decir, hay que tener muy claro quién es Ken Salazar, ¿no? Ken Salazar es un abogado, es un cabildero que ha pasado gran parte de su carrera defendiendo intereses de combustibles fósiles en Estados Unidos. Desde su puesto en el gabinete de Barack Obama, en el secretario del Interior, ¿no? Y también desde el sector privado trabajando en un bufete de abogados ahí en Washington, cuyo elenco de clientes tiene muchos de estos mismos intereses. Ken Salazar fue pues el que aprobó, ¿no?, excavaciones de petróleo en el Golfo de México,
que no tomó cartas en el asunto del derrame de British Petroleum, etcétera, ¿no? Que hemos platicado, ¿no? Entonces lo veo, dado quién es Salazar, veo interesante ahora que los intereses desde el New York Times, con cierto apoyo desde el interior del gobierno de Biden, ahora quieren golpearlo como un amigo de AMLO, ¿no? Salazar dijo muchas veces que no estaba conforme, no estaba de acuerdo con la reforma eléctrica, ¿no? Y incluso estuvo cabildeando aquí con varios de los empresarios ahí. También sí, una vez dijo que AMLO tenía el derecho de cambiar el sector como él quería, ¿no? Que esta fue la cita que retomó el New York Times. Pero Salazar ha sido un embajador bastante injerencista y bastante intervencionista, ¿no? Entonces, curioso, ¿por qué? ¿O para qué golpear a Salazar, ¿no? Y ahí creo que vemos dos cosas, ¿no? Primero, hay un enojo desde el gobierno de Biden, ¿no? Que de la voz independiente que está adoptando México, ¿no? En términos de ser un tipo de vocero para América Latina, en asuntos de la Cumbre de las Américas, de buscar mayor integración en varios asuntos, ¿no? El segundo punto muy importante que mencionaste en el principio es que el New York Times en sí está muy, muy cercano a Claudia X. González. Esto está muy claro, es decir, incluso en 2017, en primer plano del New York Times, hicieron un artículo bastante, otra vez que daba pena, ensalzando a Claudia X. González, ¿no? Bueno, creo que hasta además, o sea, hay una foto, el director de comunicación, Radio Ramírez, Por publicó una supuesto. foto en sus redacciones con Salvador Camarena, ahí en esa redacción. O sea, no es un secreto, ¿no? Es ellos mismos. No es un secreto. Y esa manera ahí, el corresponsal del New York Times, ahí estuvo en eso, ¿no? Y eso es muy claro, ¿no? Entonces, hay intereses del periódico ahí, pero también alguien desde el gobierno de Biden, ¿no? No está satisfecho, sobre todo con los asuntos más recientes del país. Y se nota por el grado de enojo que está en el artículo, por el grado de irracionalidad, ¿no? Que alguien quiere golpear, ¿no? Y ni siquiera se preocupan por cubrir apariencias, ¿no? De hecho, el artículo lo dice con bastante claridad. Ken Salazar no ha producido victorias para Biden. Eso dijo en el artículo. Es decir, ¿acaso el trabajo del embajador es producir victorias para su presidente? De hecho, yo pensé que el trabajo del embajador es gestionar las relaciones entre los dos países, no producir victorias políticas. Claro. Pero eso es lo que está pasando en el New York Times ahorita, ¿no? Y un poco clase del Partido Demócrata ahí, que ven la amenaza del retorno de la derecha en las elecciones de 2024 y tal vez incluso en las elecciones de este año, ¿no? Y están en una postura que no entienden lo que está pasando. Es decir, el Partido Demócrata, ¿no? El New York Times es un partido de centro izquierda dentro de los términos de los Estados Unidos, que no deja de ser nunca imperialista en toda la gama política, ¿no? Y no entienden cómo ha cambiado, ¿no? Cómo ha cambiado todo, que están totalmente cooptados ahí, en una élite ahí que creen que los pueden seguir tratando a México como siempre, ¿no? Y ahí, como dije al principio, están perdiendo el control de la narrativa, ¿no? Y esto, no entendiéndolo, produce este tipo de enojo. Es muy interesante en el artículo que ¿quién citan en este artículo? ¿No? Duncan Wood. Duncan Wood, que fue puesto en su cargo en el Centro Wilson en Estados Unidos por Luis Telles, ¿no? Que fue el secretario de Comunicaciones de Felipe Calderón. Y es lo que mencionamos cuando me invitaron anteriormente a este programa. Hay toda esta red de intereses, de think tanks, de institutos que vincula la derecha nacional con la derecha internacional.
Claro, y aquí, fíjate, Kurt, aquí hay una organización que es como una especie de satélite de Mexicanos contra la Corrupción. Híjole, no me acuerdo ahorita el nombre, pero justamente es del Consejo Directivo, es Duncan Wood, se llama Signos Vitales. Se me acaba el tiempo, Kurt, pero la verdad es que se me antoja mucho platicar contigo sobre lo que ves en este proceso pues sucesorio aquí en México, pero también vinculado a lo que va a pasar en las elecciones en Estados Unidos y cómo se está moviendo políticamente incluso la oposición, las derechas. Yo veo conectado todo, incluso desde lo que pasó en Estados Unidos con la Suprema Corte en términos de pues del aborto. No sé si nos permitas platicar contigo próximamente en estos días para seguir platicando muy interesante de estos temas. Con mucho gusto. Gracias, Kurt. Un fuerte abrazo. Un abrazo.